El día de hoy hablaremos sobre el sistema límbico. Esta es una zona de nuestro cerebro que está relacionada con nuestras emociones, el aprendizaje y la memoria. Por lo tanto, es una zona importante de la cual depende nuestra personalidad. Está conformada por estas partes que se mencionan a continuación: amígdala, hipocampo, tálamo, hipotálamo, área orbitofrontal y circunvolución cingulada. Comenzando por el hipocampo, este tiene un papel importante en formación de los recuerdos, sobre todo con acontecimientos experimentados. Si nuestro recuerdo fue emocionalmente fuerte, quedará plasmado en nuestra memoria más fácilmente. Algunas veces los recuerdos quedan en nuestra memoria remota, pero no siempre se pueden recuperar. Por ejemplo, los recuerdos que tenemos de cuando éramos muy niños. Hablemos de un caso de estrés. Cuando algo nos estresa, se liberan hormonas como el cortisol, que el hipocampo, por ejemplo, y la amígdala reciben muy bien. Por lo tanto, este recuerdo que nos provocó estrés se queda más plasmado en nuestra memoria. A esto se lo llama amnesia post-trauma emocional. El tálamo tiene muchas conexiones con nuestra corteza cerebral y otras partes de nuestro cerebro, como por ejemplo los ganglios basales, el hipotálamo, el tronco encefálico, etc. Por lo tanto, procesa las señales procedentes de nuestro entorno y nos permite que podamos tener sensaciones, algo muy importante y muy relacionado con las emociones. El hipotálamo posee numerosas funciones que se integran al sistema racional, por lo tanto, controla las respuestas vegetativas y las emociones a través de los sistemas simpático y parasimpático. El área orbitofrontal es aquella que interviene en nuestro sistema emocional y confiere la capacidad para experimentar de manera consciente, por ejemplo, el placer. Tiene conexiones con otras zonas de nuestro sistema límbico, como la amígdala y la circunvolución cingulada. Esta que recién mencionamos, la circunvolución cingulada, se encuentra en el área media del cerebro y rodea al cuerpo calloso, de ahí su denominación. Es aquel que procesa y modula la expresión de los matices emocionales, del aprendizaje y la vocalización emocional. Se lo relaciona con el apego a largo término, el comportamiento maternal y los comportamientos orientados a metas motivantes. Finalizamos con la amígdala. Esta envía proyecciones al hipotálamo, el cual se encarga de la activación de nuestro sistema nervioso autónomo, para incrementar reflejos de vigilancia, paralización, de huida, y también envía proyecciones a los núcleos del trigémino y del facial, para las expresiones faciales del miedo. Este es un órgano esencial para la mediación y control de actividades afectivas como amistad o amor. También se lo relaciona con la expresión de estados de ánimo, miedo e ira y también agresión. Esta también funciona como un sistema de alarma ante el peligro y es fundamental, por lo tanto, para nuestra autopreservación. Según investigadores de la Universidad de Yale, también tiene la capacidad para el aprendizaje y memoria, por lo tanto deberíamos tener una amígdala intacta para realizar estas funciones. En la Universidad de Nueva York se intentó explicar el miedo condicionado basado en un experimento con ratas. A estas ratas se las exponía a una descarga eléctrica al escuchar un tono. La segunda vez que escuchaban el tono sin recibir la descarga eléctrica, las ratas estaban paralizadas del miedo. Por lo tanto, esto podemos relacionarlo con la forma en la cual nuestro cerebro interpreta las emociones de miedo y estrés y las relaciona con un recuerdo. Para ver si la amígdala tenía algo que ver al respecto, se le inyectaron proteínas especiales a la amígdala de un pequeño grupo de estas ratas y a otras no.
Unos días después, se expusieron de vuelta estas ratas al tono al que las habían expuesto anteriormente y solo las que no habían recibido la inyección de proteínas eran las asustadas, mientras que las otras estaban tranquilas. Con esto concluyeron en que la memoria se potencia por medio de las emociones. El profesor Morgado menciona que en medida que las cosas nos provocan una emoción, estas quedan plasmadas en nuestro cerebro. Por ejemplo, mencionaba el caso de las Torres Gemelas y del atentado terrorista que tuvo relación con ellas. La persona que estuvo presente ahí siempre recordará lo que estaba haciendo debido a que presenció dicho acto traumático. Pero entonces, ¿cómo la información pasa de neurona a neurona en nuestro cerebro? Muchas veces se cree que esto nada más se realiza mediante impulsos eléctricos, pero la realidad es que las conexiones están mediadas por elementos químicos. Estos se llaman neurotransmisores. Hoy en día se conocen por lo menos una docena de neurotransmisores que están implicados en la sinapsis neuronal. Por lo tanto, ¿qué son en realidad? Los neurotransmisores son biomoléculas que transmiten información de una neurona a otra consecutivamente, que están unidas por la sinapsis. Si no tuviéramos nuestros neurotransmisores, no existiría la conexión química entre neuronas. Esto ocurre durante la propagación de un impulso nervioso. Luego atraviesa el espacio sináptico y actúa cambiando el potencial de acción en la neurona siguiente. Esto se llama neurona postsináptica, fijándose en puntos precisos de su membrana plasmática. Los neurotransmisores nos permiten entender la asociación entre la activación de nuestro sistema nervioso y nuestros comportamientos, puesto que no solo tienen importancia para la conservación de funciones vitales del cuerpo. No, mentira, ¿qué es esto? Estoy leyendo. Los neurotransmisores nos permiten entender la asociación entre la activación de nuestro sistema nervioso y su comportamiento. Muchos biopsicólogos creen que con el tiempo se descubrirán varias decenas más de neurotransmisores y se cree que por lo menos un neurotransmisor se puede producir en forma de óxido nítrico, el cual es un gas que a diferencia de los demás se encuentra en estado líquido. Se puede decir que guían nuestra vida, puesto que producen excitación o inhibición de neuronas en distintos grados y distintas concentraciones. Estos son los principales neurotransmisores. En primer lugar, la acetilcolina produce contracciones en los músculos esqueléticos. Por otro lado, el ácido butírico aminogama, o abreviado como GABA, se localiza en el cerebro y en la médula espinal y modera gran variedad de nuestros comportamientos. La dopamina tiene efecto inhibitorio en algunas neuronas y excitatoria en otras, como por ejemplo en las del corazón. Las endorfinas son sustancias químicas producidas por el cuerpo que interactúan con una neurona específica que se llama receptor opiáceo. Estos actúan para reducir la sensación del dolor. La serotonina, al contrario, es conocida como la hormona de la felicidad y es una sustancia que la produce directamente el cuerpo humano y funciona como neurotransmisor. El déficit de serotonina podría producir depresión. La norepinefrina, por último, tiene bastantes funciones fisiológicas y homeostáticas y funciona tanto como hormona como neurotransmisor. Esta última es muy importante puesto que afecta al corazón y al sistema cardiovascular. Ya hemos visto cómo algunos sectores de nuestro cerebro y los neurotransmisores afectan a nuestras emociones. Ahora veremos cómo ciertas personas categorizaron dichas emociones. Comencemos por Charles Darwin. A él le impresionaban mucho las expresiones corporales que producían los humanos, sobre todo las expresiones faciales. Enumeró algunos ejemplos y de hecho nos comparó con algunos otros animales. Llegó a la conclusión de que dichas expresiones eran casi iguales en todas las personas y en algunos casos muy parecidas a las de otros animales, a pesar de ser muy distintos a ellos.
Algunas funciones importantes de estas expresiones de las emociones era poder demostrarle a los demás individuos nuestro estado emocional en el que cada uno se encontraba y desanimar o animar al contacto físico del otro individuo. Por ejemplo, emitir un fuerte sonido como los leones o ensanchar las plumas de las aves como los pavos reales o inflar nuestro pelaje en el caso de algunos mamíferos. Este residuo lo podemos ver nosotros los humanos en la famosa piel de gallina. Darwin también menciona que los movimientos de expresión emocional sirven para aumentar la vivacidad y energía de las palabras que son emitidas. Y también menciona que algunas tienen mayor antigüedad que otras. Por ejemplo, el miedo y la rabia son emociones mucho más primitivas que la pena y la ansiedad. Robert Plutchik es uno de los teóricos que expuso una de las teorías mejor elaboradas sobre las emociones en 1980. Para él las principales eran el temor, la sorpresa, la tristeza, el disgusto, la ira, la esperanza, la alegría y la aceptación. Para él, dichas emociones nos ayudan a adaptarnos a las demandas de nuestro ambiente, aunque de diferentes maneras. También menciona que estas varían en intensidad. Por ejemplo, no es lo mismo enojo que furia. También menciona que las emociones se pueden combinar para formar otras emociones. Es así como diseñó este círculo. Cada emoción básica ocupa un lugar en el pequeño círculo. Cuanta más distancia haya entre estas dos emociones básicas, menos probable será que se mezclen. Cuando se mezclan, las primarias generan secundarias. Si dos emociones distantes se mezclan, es probable que surja conflicto. Por ejemplo, si se mezcla el miedo y la sorpresa, se combinan directamente para dar lugar a un estado de alarma o temor. Para Paul Ekman, quien es considerado el Darwin del siglo XXI, las 6 emociones esenciales son alegría o felicidad, sorpresa, miedo, ira, aversión y tristeza. Richard Lazarus, por otro lado, quien es un reconocido psicólogo estadounidense, planteó, por ejemplo, que el orgullo y la vergüenza o el agradecimiento son emociones exclusivamente humanas. Podemos concluir en que la mayoría de todos estos pensadores creen que las emociones básicas dan lugar a otras emociones secundarias. Las emociones primarias tienen que ver con algo genético y primitivo, mientras que las secundarias tienen que ver con cuestiones culturales o de la sociedad. Por último, pero no menos importante, ¿cómo demostramos los seres humanos dichas emociones? Pues lo hacemos por medio de nuestra expresión facial. Los seres humanos contamos con 43 músculos faciales. Esto nos permite generar 700.000 expresiones faciales distintas. A diferencia de los del resto del cuerpo, los músculos faciales no se unen directamente a los huesos, por lo tanto nos permite contraerlos más fácilmente y generar dichas expresiones faciales. Como hemos visto a lo largo de este video, nuestro sistema límbico afecta directamente a nuestras emociones. Algunas de estas son compartidas por otras especies animales y otras no, pero lo que es seguro es que sin duda forman parte de nuestra vida diaria y por eso es muy importante conocer por qué se producen.